Teoría y praxis. 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 Una teoría sin práctica es sistema. Y una práctica sin teoría es ciega. No te pierdas Teoría y Praxis. La Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena presenta Teoría y Praxis, una serie de entrevistas para la revolución de conciencias donde analizaremos y dialogaremos sobre diversos temas de interés político en México. Reflexionando desde el diálogo con especialistas en los temas y con las personas protagonistas del cambio verdadero que trabajan desde diferentes espacios en la transformación de México. La finalidad de este podcast es brindar algunos elementos teóricos necesarios para defender con argumentos el proyecto de la Cuarta Transformación. Y dar a conocer la práctica política de quienes contribuyen a erradicar los vicios del viejo régimen. Presentaremos las experiencias de quienes día a día vuelven a ser suyos los diferentes territorios, domésticos, vecinales, educativos, de trabajo, de investigación o de organización, que habitan como miembros de una comunidad política. Continuamos con Teoría y Praxis. Felipe de Jesús Sánchez Arias es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestrante en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la misma universidad. Ha sido docente universitario en el Instituto Universitario Puebla y docente de medio tiempo en el Colegio de Bachilleres de Tabasco. Actualmente está cursando también la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial del Tribunal Federal Electoral. El compañero Felipe Sánchez es uno de los militantes fundadores de Morena. Actualmente cumple el encargo de secretario de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tabasco, a la vez que funge como enlace del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, también en aquel estado. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Teoría y Praxis que estamos preparando en la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Estamos recuperando entrevistas de compañeros y compañeras que han estado en el trabajo de formación política en los diferentes estados. Y pues el día de hoy vamos a hacer esta entrevista a el secretario Felipe de Jesús Sánchez Arias de Tabasco. Pues vamos a iniciar con las preguntas. Nos gustaría preguntarte cómo es que iniciaste tu camino en la política. Sí, por supuesto, pero antes agradecerles a ti, Arisbeth, a Leslie, al equipo de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política por este proyecto donde seguramente recogerán información, experiencias, vivencias, sentimientos muy importantes que definitivamente ayudarán, abonarán a la constitución, a la consolidación de nuestro partido Movimiento. Entonces, me da mucho gusto que se den estas oportunidades. Y retomando la pregunta, Arisbeth, pues ¿cómo inicié mi camino en la política? Bueno, pues yo podría mencionar que pues fue durante mi estudio de bachillerato. Decirles que mi interés en la política surgió en el 2012, donde pues el país se debatía entre dos caminos, el camino de la continuidad de un sistema de corrupción, de simulación que se representaba en las boletas en aquel entonces, un año electoral, 2012, con el expresidente y entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, y una propuesta de cambio, una propuesta de un cambio de rumbo en nuestro país que encabezaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Debo de decir que al licenciado Andrés Manuel, si bien de primera mano no lo conocí en su caminar, en su andar en Tabasco, pues familias, amistades lo hicieron de manera tal que lo acompañaron durante los éxodos que salieron de Tabasco hacia la Ciudad de México, comandados por el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se exigía
la democratización de la vida política y pública de nuestro estado, del estado de Tabasco. Entonces, las vivencias, las experiencias de familiares, de amistades, de amigos, me hicieron conocer el hombre privado y el hombre público también que encarnaba en ese líder político y social, repito, del 2012, que era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso me motiva a mí a participar en la política, en el quehacer político, tomando pues partido, ¿no? Tomando equipo, sumando en la medida de mis posibilidades a la campaña del hoy presidente Andrés Manuel. Surge al mismo tiempo, fíjense, debemos de recordar el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Por ahí del 2012 yo tenía aproximadamente 18 años, estaba yo entrando en la universidad, surge este movimiento estudiantil y aún y cuando ya venía yo con la intención de participar, de abonar, como les comenté, a que el candidato Andrés Manuel llegara a la presidencia, pues encuentro un cauce dentro del movimiento estudiantil. Entonces, en Tabasco comenzamos a organizar mítines, marchas y formamos todo un colectivo dentro de este movimiento, Yo Soy 132, que serviría para constituir las juventudes morenistas que vendrían a formarse posteriormente, ya cuando pues fuimos primero esta asociación civil y luego como partido político en 2014. Entonces, así como yo, muchas jóvenes participaron en el movimiento estudiantil en aquel año del 2012 y pasaríamos a formar parte de las juventudes de Morena 2013-2014. Ese es el inicio de pues mis andares en la política, tomando equipo y tomando partido con quien creemos, ¿verdad?, que representa el cambio de nuestro país y, por supuesto, el cambio también de mi estado. Gracias, Felipe. Por otra parte, nos gustaría preguntarte qué tipo de elementos o de características de este partido o movimiento fueron las que hicieron que te identificaras con él y te motivaras a participar o a militar en el partido. Mira, y muy interesante la pregunta, porque yo te puedo contestar esta de lo que yo vi en mis inicios de mi carrera política. Yo, por ejemplo, vi a un partido, el PRI, que gobernaba en aquel entonces nuestro estado y que pues era muy común que utilizara todos los recursos del mismo estado, de los recursos del gobierno, inclusive sometiendo, chantajeando, amenazando a los integrantes del gobierno del estado, de las administraciones municipales, coaccionando a sus burócratas, a sus trabajadores, utilizando recursos sin control para apoyar a los candidatos que emanaban de su partido. Por otra parte, quienes conformábamos nuestro movimiento de regeneración nacional, pues veníamos de abajo y construimos esta opción política a partir de las visitas que realizábamos con la ciudadanía, casa por casa. Yo recuerdo que lo único que contábamos en aquel entonces era con nuestros tenis y con el periódico Regeneración y una buena gorra para aguantar el calor. Y eso era nuestro quehacer político, visitar casa por casa, concientizando, platicándoles de que el país, el Estado, estaba en una situación muy, muy complicada derivado del enquistamiento de una clase política que estaba al servicio de los intereses privados nacionales y extranjeros. ¿Y cómo es la cosa? Porque todavía continúan en la misma dinámica, ¿no? A propósito de la reforma electoral. Entonces, pues caminando con la gente, platicando con la gente, nos decían, es que ya estamos cansados, ya estamos cansadas de siempre lo mismo. Entonces, por el otro lado, le decía el PRI, utilizando todos los recursos a su alcance, como gobierno que era entonces, pues me hace a mí tomar la decisión de que pues el movimiento de regeneración nacional era el lado correcto de la historia, ¿no? Y aquí Claro que sí, pues sin duda estamos del lado correcto y de eso no nos queda ninguna duda. Muchas gracias.
Bueno, pues nos comentas entonces ya cómo es que inicias tu carrera política y vamos a continuar preguntándote, ¿cómo es que tú llegas a este encargo que tienes actualmente como secretario estatal de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena allá en Tabasco? Bueno, debo platicarles que pues soy amigo, me honro en decirlo. Soy amigo de una gran persona, de un gran ser humano, de un gran maestro, el compañero Rodolfo Lara Lagunas. Rodolfo Lara Lagunas, si me permiten hablar de él, es maestro de carrera, tiene más de 50 años de trayectoria dentro del magisterio, ha tenido cargos relevantes en nuestro estado. Los últimos han sido, por ejemplo, ser secretario de Educación Pública aquí en el estado de Tabasco, 2012 a 2015. Ha sido diputado federal, pero lo más relevante que podría yo destacar de él es que ha sido todo un referente ideológico de nuestro partido Movimiento en Tabasco y seguramente en otros estados más de la República. Por una sencilla razón, porque ha sido congruente durante toda su vida con lo que piensa, con lo que dice y con lo que practica, y tiene un bagaje de conocimiento que ha servido para formar verdaderos cuadros políticos de izquierda. Yo me atrevo también a decir que el cuadro político de izquierda que más alto ha llegado dentro de los cuadros que ha formado el maestro Rodolfo Lara Lagunas, pues es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El licenciado Andrés Manuel López Obrador fue alumno del profesor Rodolfo Lara durante tercer año de secundaria aquí en la Escuela Federal número 1, Jaime Torres Bodet, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y dentro de todos estos vaivenes, pues el Rodolfo implanta en la conciencia del compañero Andrés Manuel, pues estos valores de lucha, de empatía, de activismo a favor de quienes más necesitan. Entonces, digo esto porque cuando conozco al profesor Rodolfo, me sumo a él previamente a las elecciones de 2018 en una actividad que era la constitución de círculos de estudio para revolucionar las conciencias. Estoy hablando de antes del 2018. Entonces comenzamos a caminar los municipios del estado, somos 17 municipios, aclaro, y comenzamos a crear círculos de estudio en todos y cada uno de los municipios, con profesores, con alumnos. Nos ligamos mucho a la parte magisterial, producto de la trayectoria que venía con el profe Rodolfo. Cuando llega el 2018, ustedes recordarán, ganamos, ¿verdad? En Tabasco, pues nos llevamos carro completo y desafortunadamente existe una migración bastante fuerte del partido, de los compañeros y compañeras del partido al gobierno. Entonces, el partido de alguna manera se desfonda por esta migración. Todos se van al gobierno del estado, todos se van a los gobiernos municipales y por supuesto el gobierno federal. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién retoma los rumbos del Partido Movimiento? Estoy hablando de Tabasco. Entonces, se le invita al profesor Rodolfo Lara a hacerse cargo de formación política en el estado. Entonces, Secretaría Estatal de Educación, Formación y Capacitación Política. De manera que acepta el profesor y me invita a mí a acompañarle. Andando el tiempo, funcionamos él como secretario estatal y yo como secretario municipal de formación política, ¿sí? Porque en cada uno de los municipios se formaron sus propios comités municipales que trabajaban a manera de triadas. Había un dirigente o una dirigente municipal, un secretario o secretaria de organización y un secretario o secretaria de formación política. De esta manera compaginábamos las dos principales acciones que considero deba tener el partido, que es la parte de organización y la parte de formación. Entonces, a mí me tocó, junto con el profesor Lara, ser secretario de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Municipal del Centro, que es donde está la cabecera.
tuvimos muchas actividades juntos, pero bueno, llega la pandemia y desafortunadamente, como ustedes saben, pues los grupos más vulnerables eran quienes se ubicaban en rangos mayores de edad, y dentro de esos estaba el profesor Lara. Y bueno, por la experiencia que un servidor había acumulado durante el acompañamiento que hice con el profesor Lara, pues al momento de iniciar la pandemia, él se resguarda y yo quedo al frente, ¿no? De esta manera, lo que hacemos es continuar con los trabajos que se habían iniciado con el profesor Lara, y bueno, en la medida de lo posible, pues los hemos ido aumentando, los hemos ido perfeccionando, y aquí estamos ya como secretario estatal de Formación Política en Tabasco. Muy bien, Felipe, qué interesante. Bueno, por otra parte, no sé si tú nos podrías comentar qué importancia tiene la formación política crítica dentro del partido Movimiento en Tabasco, y tú consideras que hay diferencia con otros tipos de formación política de otros partidos. O sea, ¿nos podrías tú comentar si detectas, al menos en territorio del estado de Tabasco, si hay algún tipo de prácticas que los distinguen a diferencia de las prácticas de formación política que hace, por ejemplo, el PRI, el PAN u otros partidos que están también haciendo formación política en el estado? Sí, por supuesto. Empiezo con la primera pregunta, la importancia de la formación política. Miren, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, es sin lugar a dudas el partido de izquierda con mayor respaldo y apoyo popular de nuestro país, de nuestro estado de Tabasco ni se diga. Debo de decirle con mucho apremio que aquí el Partido Acción Nacional perdió el registro en 2018. No tenemos presencia del PAN en Tabasco. Creo que eso es importante que lo mencione, porque nos lleva a asumir un compromiso en Tabasco con la militancia y con el pueblo que ha decidido apostar por el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque tenemos el deber, no solamente ética o política, sino tenemos el deber legal como partido político de formar a la militancia que le da el respaldo a la opción política que representamos. Estoy hablando de que es una exigencia de la ley, de la Constitución, que como partido político podamos aumentar, elevar el nivel de debate de nuestra militancia y de quienes nos dan el voto de confianza. Habiendo dicho eso, pues tenemos que cumplir esta obligación legal, pero nuestra obligación ética, política, ya que corresponde a nuestro partido propiamente, va en el sentido de que si proponemos, fíjense bien, si proponemos una revolución pacífica, si proponemos una transformación a la altura de las 3 primeras que antecedieron en la historia de México, estar a la altura de la independencia, de la reforma, estar a la altura de la Revolución Mexicana, pues es dejar la vara muy alta, ¿no? Y creo y considero que para lograrlo de manera pacífica, repito, de manera pacífica, pues se exige que se lleve a cabo una formación política o una revolución de las conciencias, porque eso es lo que nos va a hacer diferentes a quienes lucharon por la independencia, que tomaron un arma, a quienes lucharon por la reforma, que tomaron armas, a quienes lucharon por la Revolución Mexicana, que tomaron armas. A nosotros, a nosotras, nos marcará el camino para que podamos llegar a consolidar una transformación en México a la altura de esas 3, solo con la revolución de las conciencias. Y eso se hará a partir de la formación política, de limpiar todo lo que tengamos y que desafortunadamente se nos ha implantado por la televisión, por Televisa, por la radio, incluso por la misma escuela, limpiar todo eso que ha sido
erróneo, que ha sido basado en mentiras, en intereses de grupos. Limpiar todo eso, todo eso en la mente de las personas y comenzar a llevarles los valores, como por ejemplo de justicia, de fraternidad, de solidaridad, que son valores que fundamentan filosófica e ideológicamente nuestro partido movimiento. Entonces, yo creo que la importancia va en esos dos sentidos. Primero, porque es una obligación legal, creo que ha quedado claro. Y segundo, porque es una obligación ética de nosotros, que estamos proponiendo una transformación pacífica que no se puede llevar a cabo si no se hace la revolución de las conciencias. Estaríamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Y ahí respondo la segunda pregunta acerca de la diferencia que marca la formación política nuestra con la de los demás partidos políticos, porque como dije, como es una obligación jurídica, es una obligación legal de todos los partidos políticos asumir actividades de formación política, ¿cuál es la diferencia nuestra? Bueno, pues básicamente que si bien es cierto nuestra formación política tiene que ir encaminada a la generación, por ejemplo, de cuadros políticos que permitan el relevo, ¿no?, del poder durante estas actividades democráticas, elecciones electorales, no solamente nos quedamos en esa formación de cuadros, sino que asumimos la responsabilidad, como acabo de mencionar, la de llevar a cabo una formación política popular, es decir, atender a las masas, atender a nuestras simpatizantes, a la militancia y al público en general. Inclusive diría yo que estamos en la responsabilidad de parte nuestra de formar a quienes por alguna razón no confían en nosotros o no aceptan nuestras propuestas o inclusive sienten un encono hacia nosotros. Creo que hasta también a ellos, a ellas habría que llevarles la formación política, porque de esta manera es que se va a conseguir materializar lo que llamamos como revolución de las conciencias. Y eso no lo hacen otros partidos políticos, porque los demás partidos políticos únicamente en esta idea de generar cuadros, pues, ¿qué les dan? Marketing político, liderazgo político, cosas que definitivamente cumplen únicamente con la obligación legal, pero no con la obligación ética de sus propuestas. Continuamos con teoría y praxis. Estimados protagonistas del cambio verdadero, no se olviden de seguirnos en las redes de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. ¿Ya conoces los cursos de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena? Síguenos a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/SNEFICP Morena. Sigue nuestra página de Facebook en @SNEFYCP Morena. La Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política también está en Instagram, @SNEFYCP Morena. Conoce los micrositios de educación que la Secretaría te ofrece, propuestas educativas para la transformación de México y reformas educativas progresistas en América Latina. Consulta el micrositio Más allá de la OEA, donde te presentamos algunas aristas históricas y geopolíticas necesarias para pensar un esquema de cooperación horizontal entre las diferentes naciones de América Latina. Continuamos con teoría y praxis. Sí, claro. Y mira, fíjate, justo a propósito de estas estructuras en las que están muy fuertes en la ideología y en la cultura, ¿no?, que tenemos acá, pues es estar combatiendo o tratando de reeducarnos con esta obligación ética que tú comentas y pues con esta revolución de manera pacífica. Y me gustaría justo vincular esto que tú nos mencionas anteriormente con tu formación académica.
¿no? Tú estás haciendo, bueno, ya mencionas, acabas de terminar esta maestría en métodos de solución de conflictos y derechos humanos. Y pues ahí a mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a notar que o sea, bueno, porque quiero creer que este tema tú lo tomas pues ya en el camino de la política, y creo yo que te diste cuenta de la importancia de conocer justamente esta manera de resolver las cosas, ¿no? Esta manera de solucionar conflictos de manera pacífica, ¿no? Y de tener conocimiento en derechos humanos. Entonces, bueno, ahí cuéntanos ¿qué te llevó a hacer esta especialización? Sí, cómo no, por supuesto. Fíjense lo que son las cosas. Quienes podemos asumirnos en una posición política de izquierda, quienes decidimos hacerlo, debemos de reconocer las propuestas teóricas de nuestra posición política. Y la principal, diría yo, la principal propuesta teórica de ser de izquierda es asumirnos en el materialismo histórico, que nos permite muy sencillamente vislumbrar la constante contradicción de dos elementos que se contraponen. En política, y hablando en política en México, esta gran contradicción pues se configura en dos bandos. Uno que está a favor de los intereses del pueblo y otro que está en contra, porque se auspicia para ser los paladines de los intereses extranjeros y de los intereses nacionales también privados. Es una contradicción, un choque entre dos propuestas constantemente, ¿no? Y lo hemos visto en las tres transformaciones anteriores. En la independencia, pues hubieron dos bandos, insurgentes y realistas. En la reforma, liberales, conservadores. En la Revolución Mexicana, pues revolucionarios y porfiristas. Y en esta cuarta transformación, pues nos llaman populistas, pero pudiéramos ser populares. El doctor Gussel ha hablado al respecto, ¿no? De ser populares y no asumirnos populistas, pero podemos ser morenistas o obradoristas. Pero del otro lado, pues llámese como se llamen, ya vimos que son lo mismo, no importa si son de MC, de PRD o de donde sea, pues son neoliberales. Como les dije, que apuestan a los intereses extranjeros por encima de los nacionales. Entonces, hacer de izquierda es reconocer que siempre hay una contradicción en la vida y al respecto de la política y de la política en México, esa es la más grande. Ahora bien, el problema es que dentro de nosotros mismos, dentro de la comunidad, dentro de la militancia, también existen contradicciones, porque es algo natural. El conflicto es parte de la naturaleza humana, porque siempre va a haber una contraposición de intereses, de posiciones, de creencias inclusive, entre nosotras y nosotros. Me estudio entonces este posgrado porque precisamente lo que pretendo con él es ayudar a que quienes de alguna manera coincidimos ideológicamente, coincidimos políticamente o coincidimos por vida comunitaria o social, pues podamos encontrar los canales que nos permitan solucionar nuestros conflictos y vislumbrar que los principales no son entre nosotros y nosotras, sino son los que están entre nosotros con los que no opinan como nosotros. No sé si me doy a entender. La idea es que nosotros, nosotras, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, encauzarlo, darle contexto en nuestro partido movimiento que tiene mucho conflicto al interior, hay muchos, de verdad, podamos entender que los conflictos que son naturales del ser humano debemos de llevarlos no entre nosotros, sino nosotros contra quienes están saqueando el país. Entonces, por esa razón, y yo agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que tiene este posgrado, retomo este estudio para encontrar precisamente cuáles son estos métodos de solución que van a permitir que un conflicto pueda solucionarse. Y en la parte de derechos humanos, pues bueno, es una exigencia por parte
de la izquierda, por parte también del pueblo en general, porque los derechos humanos son estos derechos que, al ser inalienables, que al ser naturales del ser humano, pues el Estado no solamente tiene el deber de reconocerlos, sino de protegerlos, de garantizarlos, de ampliarlos. Entonces es muy importante que, independientemente de los vaivenes políticos, la parte legal de la vida orgánica de un Estado vaya en concordancia con lo que estipulan los derechos humanos, que bueno, sabrán ustedes, abarcan muchos temas. Entonces, por ahí fue que me decidí estudiar esta maestría y lo estoy aplicando en mi quehacer político actualmente. Gracias, Felipe. Y bueno, ¿podrías tú contarnos una o dos experiencias en territorio que consideres que sean exitosas, donde la organización y la participación de la comunidad haya sido fundamental? Sí, bueno, dentro de la práctica formativa que nosotros iniciamos, y lo reconozco, iniciamos con el profesor Rodolfo Lara, lo principal que puedo yo decir de ello es que la militancia después del 2018 estaba ávida de participar en política. Se había llegado a un momento histórico en Tabasco, particularmente porque quienes acompañamos, quienes estuvieron con el licenciado Andrés Manuel durante muchos años, pues vieron cristalizar ese sueño que se venía construyendo desde los años 80 en Tabasco, 70, se materializa con la llegada del presidente Andrés Manuel a la presidencia de la República. Entonces, el pueblo de Tabasco estaba necesitado de que encontraran los canales que les permitieran seguir en el activismo político. Ya se había logrado la meta que había sido la única desde los 70s, 80s hasta el 2018. Se había logrado ya. La pregunta es, ¿qué seguía? ¿Qué debería o hacia dónde debíamos continuar? Y es ahí donde, junto con la dirigencia estatal del partido en aquel entonces y con el profesor Lara, comenzamos a emprender estas campañas, campañas de formación política que básicamente fueron abordadas desde dos puntos. Primero, desde el punto de territorio, llevando las capacitaciones, las actividades de formación política a las comunidades. Y segundo, invitando a la militancia a que pudiera venir a nuestro partido, a la sede del comité estatal, en donde también con mucho orgullo declaro, pues tenemos las instalaciones pertinentes, las instalaciones óptimas para recibir a la militancia y otorgarles esta formación política. Entonces, lo que comenzamos a trabajar fue eso, darle continuidad a nuestro movimiento una vez que ya se había logrado pues el objetivo principal, que era llevar al licenciado Andrés Manuel al poder. ¿Y cuál fue esa continuidad? Bueno, a partir de la formación política empezamos, y eso lo voy a decir con mucho orgullo también, empezamos a trabajar en la, fíjense, transformación del obradorista al morenista. En Tabasco, y lo digo todavía en este momento, todavía existen más obradoristas que morenistas. Entonces, a partir de las actividades de formación política, lo que vimos como una necesidad para continuar después del 18 y más allá, después del 24 incluso, es comenzar a preparar a nuestra gente, que no es que deje de ser obradorista, nunca se va a dejar de ser obradorista siempre y cuando se comulgue con los principios del obradorismo, pero que asuma una identidad con su partido movimiento, que es Morena. Es decir, que se vuelva morenista. Y créanme que ha sido una experiencia muy fructífera, porque eso es lo que necesitamos para que el proyecto de la Cuarta Transformación, que no termina en el 24, pueda preservarse en el tiempo y el tiempo que sea necesario. Es decir, si los neoliberales nos mantuvieron a raya durante 40 años, al menos nosotros tenemos que mantenerlos a raya unos 50 o 60. Pero es muy difícil si seguimos manteniendo una postura obradorista
cuando el licenciado Andrés Manuel ni es eterno, es mortal igual que nosotras y nosotros, y todavía nos ha advertido con tiempo que en el 24 él se va a su rancho aquí cerca en Palenque, que ustedes saben cómo se llama. Entonces él se va, entonces ¿qué va a pasar? Porque existe una militancia obradorista que está fundada, constituida en el obradorismo, y ¿qué va a pasar cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador se vaya? Entonces, creo yo que esta experiencia que nos nutre bastante de constituir el paso del obradorismo al morenismo se realizó de manera exitosa, pero sí reconocer también que todavía falta mucho por hacer en ese tema. Sí, fíjate que justo creo que podemos vincular la siguiente pregunta, en donde yo te preguntaría desde tu perspectiva y posición dentro del partido, ¿qué es lo que consideras que es lo más valioso que la comunidad aporta para lograr la cuarta transformación? Y bueno, es que me gustaría resaltar que esto que tú mencionas, ¿no? Es esto del fetichismo que también ya ha comentado el doctor Dussel, ¿no? En donde pues lo importante también es no simplemente, no sé, seguir a un líder, sino tomar parte de todo un movimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí la comunidad es fundamental y por ello te preguntaría esto. Pues totalmente podríamos resumir la respuesta de qué consideramos como lo más valioso de la comunidad, pues yo creo que podría ser su participación misma. O sea, el hecho de que la comunidad, que la militancia, o que hablemos del pueblo en general, que el pueblo decida tomar parte de la toma de decisiones en política, que el pueblo decida participar en política, creo que eso es lo más valioso que hace para lograr la cuarta transformación. Independientemente, yo diría y me atrevo a decir, que lo haga a favor o en contra nuestra, el hecho de que el pueblo se politice, que el licenciado Andrés Manuel ha dicho que el pueblo mexicano es uno de los más politizados del mundo, el hecho de que el pueblo se politice, que asuma un rol, que asuma una participación en la política, es lo más valioso que pueden abonar a la cuarta transformación. Y es de igual de valioso el hecho de que esa participación política lo asuma dentro de nuestro partido o movimiento. ¿Cómo lo asumen? Pues tal vez a lo mejor y en un primer momento solo yendo a votar el día de la elección por nuestros candidatos y candidatas. Eso es importante. Pero hay quienes todavía pasan a la siguiente etapa, al siguiente plano, que es el activismo político por nuestro movimiento. Y así han habido muchos. Yo recuerdo nada más ahorita en el proceso de revocación de mandato, como, bueno, lo presumo también aquí en Tabasco, si me lo permiten, pues fuimos el primer lugar a nivel nacional en participación porcentual el día de la elección, y fue muy grato ver cómo el pueblo salió a votar, a participar en la toma de decisiones, que eso es lo que queríamos como movimiento, independientemente si apostaba por el presidente o no, queríamos que saliera, que se politizara y participara. El pueblo salió a votar en Tabasco. Entonces veíamos casillas con filas largas, 100, 200, 300 metros. Veíamos a gente utilizando cayucos, lanchas, cruzando ríos para ubicar su casilla. Veíamos gente dando sus vehículos, su camioneta, su carro, para que el vecino, la vecina pudiera subirse e ir todos juntos a votar. Eso es lo más valioso que hace la comunidad para lograr la cuarta transformación. Participar en la política. Si lo hace dentro de nuestro movimiento, estamos del otro lado. Pero participar en la política creo yo que es lo que necesita nuestro país. Se puede tener desarrollo económico, científico y de todas índoles, pero si no hay participación política, si no hay una participación ciudadana en la toma de decisiones, no tenemos rumbo.
Entonces, lo más valioso para mí es que la comunidad participe. Si participa, se consolida la cuarta transformación. Bien, pues mira, en esta conversación nos hemos dado cuenta de, pues, de la relación que existe entre esta participación de la comunidad de la que nos hablas y también el trabajo que ha hecho la Secretaría Estatal de Educación, Formación y Capacitación Política de Tabasco. Y bueno, hemos visto que hay una visible formación política a favor del pueblo. Y quisiéramos preguntarte también, ya que hay hay elementos que hacen que al menos en la experiencia del Estado se note, ¿no? esta relación entre los esfuerzos de la Secretaría y de la comunidad, pero ¿tú qué consideras que son después o actualmente los principales retos que tenemos los militantes de Morena, obviamente en tu estado, pero en general en todo el país? Igual, muy interesante pregunta, porque esa es la que nos debemos de hacer, no solamente nosotros, nosotras que nos dedicamos a la actividad formativa, sino también quienes se encuentran al frente de otros espacios de decisiones, de incidencias dentro del partido. Porque ya dijimos que la formación política tiene que ir sí o sí, si queremos que la cuarta transformación se concrete y deje huella de la misma manera que dejaron las tres transformaciones que antecedieron. Si queremos que realmente sea una transformación de fondo, tiene que pasar sí o sí por la revolución de las conciencias. Y eso el presidente lo ha mencionado. Entonces, ¿cuáles retos tenemos como militantes de Morena? Pues principalmente ese, llevar llevar a buen puerto las actividades de formación política. Yo considero que dentro de nuestro partido movimiento existen dos alas que no le hacen muy bien al país ni a nuestro movimiento. El primero es el ala dogmática, que en Tabasco existe también y seguramente en el país, que se cree todo lo que por cuestión ideológica se asuma como correcto. Y no tienen este pensamiento crítico de la realidad. Y eso de alguna manera los obliga a tomar una posición a veces sectaria, porque quienes no comulgan con estas ideologías, pues entonces no están dentro de este grupo y por ende no están, sino con ellos, pues en contra. Y el ala pragmática que también le hace mucho daño a nuestro partido movimiento. Un sector del partido en donde pues se privilegian los resultados, el fin, sin importar los medios, se privilegian los números, se privilegia la cuestión meramente electoral y no política. Entonces, si el principal reto que veo yo es formar políticamente, revolucionar las conciencias, entonces el segundo reto es que esa formación política, esa revolución de las conciencias, no sea ni dogmática ni tampoco pragmática. Sea una formación política que vaya encaminada a crear, a formar a libres pensadores, a personas de buena voluntad que se asuman como lo que son protagonistas del cambio verdadero y que se alejen de las tentaciones del dogmatismo y del pragmatismo. Ese es el segundo reto que debemos de asumir. El primero es que se haga sí o sí la revolución de las conciencias. Pues bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Queremos agradecerte muchísimo el tiempo que te tomaste para regalarnos estas importantes y valiosísimas reflexiones. Pues esperamos que pronto podamos seguir contando con tus colaboraciones, que han sido muy importantes en todas las actividades que hemos tenido acá en la Secretaría. Nosotras fuimos Arisbe García y Leslie Arenales, quienes participamos también aquí en la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política. Y pues te agradecemos mucho, Felipe, por este espacio y por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Ya saben que estamos
a las órdenes. En Tabasco seguimos luchando como seguramente se lucha en cada rincón de nuestro país. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Esto fue Teoría y Praxis. 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 Una teoría sin práctica es sistémica. Y una práctica sin teoría es ciega. No te pierdas Teoría y praxis.